así no paramos y tenemos tiempo para todo. En principio, bienvenidos a todos, gracias por estar acá, por hacerse el ratito, el tiempo y ser parte de este espacio. Me presento, soy Pepa, ella, soy dula y asesora en lactancias. Soy parte integrante de la campaña nacional contra la violencia ginecobstétrica. Desde este lugar venimos construyendo colectivamente herramientas para nombrar, visibilizar y transformar las violencias que ocurren dentro del sistema de salud. Muy brevemente hacer una presentación de la campaña para quienes no la conocen o es la primera vez que llegan a ella. La campaña nace hace aproximadamente 4 años, en encontrarnos, ¿no?, en los relatos de otros, en escuchar experiencias que se van repitiendo, experiencias donde hay falta de información, donde nos atraviesa la violencia institucional, la violencia ginecobstétrica, la violencia neonatal, intervenciones sin consentimiento plenamente informado, un dolor minimizado, decisiones tomadas sobre nuestros cuerpos. Y lo que entendemos, ¿no?, como situaciones que no son aisladas, sino más bien una lógica que opera dentro del sistema médico hegemónico, que muchas veces prioriza la normalización de los cuerpos por sobre la autonomía de las personas. En este contexto, los conversatorios no son solamente un espacio de intercambio y de escucha, sino que lo asumimos como una herramienta de transformación, de un espacio para construir un colectivo, donde circulan saberes, donde también se disputa sentido y poder, si se quiere. Hay un compromiso de sostener este espacio, estos conversatorios, durante todo el año. Vamos a hacer una pausa en mayo para darle lugar a nuestra lucha, que tiene un día específico para instalar la erradicación de la violencia ginecobstétrica. Y bueno, hoy el eje que nos convoca es muy claro, a mi modo de ver, pensar la intersexualidad no como un tema aislado, no como un tema aparte, sino como una clave para entender la lógica, ¿no?, de la violencia ginecobstétrica y neonatal, porque estamos hablando de una misma matriz, porque estamos hablando de justamente intervenciones sin consentimiento plenamente informado, de una autoridad médica, ¿no?, de un saber médico hegemónico y cuerpos que deben encajar dentro de una norma, entre comillas. Un poco hablar, ¿no?, de que todas estas intervenciones y toda esta matriz de la que hablamos y estas violencias en las personas intersex aparece desde el nacimiento, en la primera infancia o en la adolescencia, a través de cirugías, asignaciones forzadas, intervenciones, como decíamos, sin consentimiento, y ahí se vuelve visible de la forma más extrema este mecanismo y cómo opera esta lógica. También me gustaría recalcar algo importante, que es cómo nos posicionamos, ¿no?, hoy en este conversatorio, que no es que estamos dando lugar a testimonios, ¿no?, un tema que venimos conversando ahí con los compas. Hablamos de voces expertas, de saberes situados, de personas que no solo han atravesado estas experiencias, sino que además producen conocimiento a partir de ellas, y esto es clave poder interiorizarlo también en nuestras prácticas y en nuestros cuestionamientos, o cómo ponemos la mirada sobre las otras personas cuando tienen algo que transmitirnos. Y este espacio es para escucharnos, para pensar en conjunto, para seguir construyendo herramientas para transformar estas prácticas, desde una perspectiva de derechos, de autonomía, de dignidad, de singularidad y de consentimiento informado por sobre todas las cosas. Queremos que sea un espacio, o más bien es un espacio
libre de violencias, que vamos a compartir, de una escucha respetuosa, de un intercambio con amor, ¿sí? Donde podamos sostener las diferencias. Les digo que abracemos la incomodidad que nos generan estas conversaciones, pero que son necesarias, y sin deslegitimar, ¿no?, las experiencias de otros. Así que les propongo un poco escuchar qué tienen para compartirnos las siguientes personas, y voy a hacer una breve presentación a modo de guía para saber a quiénes vamos a escuchar. Va a estar Pauli, va a estar Cande, Julie, Ángel, Ale, creo que no me olvido de nadie. Cada uno va a tener su propia presentación, pero lo más interesante es esto: abrir el corazón, abrazar la incomodidad y escucharles a ellas. Así que voy a presentar a Paula Sosa, es profesor de Ciencias Biológicas, activista por los derechos humanos de las personas intersex, lesbiana y, esperen que me voy a agrandar la letra, me queda lejos, lesbo-transfeminista, es co-cofundadora y co-coordinadora de Potencia Intersex. Actualmente se encuentra realizando la tesis de maestría de estudios y políticas de género de la UNTREF. Pauli, mi joyero de confianza, te doy la palabra. Un gustazo y un placer. Bueno, buenas noches, Pepa. Agradecido por este espacio. La verdad que es algo que parte del trabajo de Potencia, poder incorporar en la agenda feminista el tema de la intersexualidad y sus distintas interseccionalidades. Así que abrazo este conversatorio, estoy muy contenta de haberlo hecho posible. Desde el inicio que encaramos este proyecto con Pepa, nos propusimos que hubiera multiplicidad de voces, que fuéramos muchas las personas intersex que podamos exponer, con distintas miradas, con distintos posicionamientos, pero con un solo trabajo en común que tiene que ver con evitar de alguna manera que haya niños y niñas que tengan que atravesar las experiencias que hemos atravesado nosotros en el sistema de salud. Así que sin mucho más que eso, me gustaría contarles un poco para las personas que forman parte de este conversatorio, que seguramente por algo han llegado hasta acá, pero siempre termina siendo necesaria nuestra tarea pedagógica, didáctica, en donde ponemos en juego también elementos de nuestras profesiones para poder empezar por el inicio, que tiene que ver con entender qué es la intersexualidad, qué es ser intersex, de qué se trata. Y es importante decir que la intersexualidad es nacer en un cuerpo que tiene características que no encajan con facilidad en las construcciones del modelo biomédico binario, que no encajan con facilidad en esas cajitas estándar de varón y mujer, porque tenemos diferencias, porque tenemos variaciones corporales, y esas variaciones corporales pueden darse a nivel de los genitales externos, a nivel de las gónadas internas, a nivel de los cromosomas y también al nivel de las cantidades o niveles hormonales. Muchas veces cuando hacemos conversatorio recurrimos al acrónimo LGBTI para nombrar a la I como esa letra que forma parte de ese acrónimo, pero que muchas veces parece más de invisible que de intersex, porque hay un desconocimiento de nuestras experiencias hacia adentro de nuestra comunidad y también hacia adentro de otras comunidades, y por eso mismo también esta alegría de poder estar formando parte de esta experiencia que un poco fusiona nuestras luchas y que identifica una matriz común de violencia, porque cuando nacemos las personas intersexo se descubren esas variaciones de las que estamos hablando, de alguna manera vamos a ser patologizados y atravesados por un sistema de salud que nunca deja de vernos como cuerpos patologizados a los que hay que arreglar o a los que hay que estandarizar o a los que hay que acomodar. Obviamente que esa matriz tiene un sesgo profundamente patriarcal y profundamente cis heterosexual también, porque prepara nuestras corporalidades no solo a los estándares de mujer y de varón que son aceptados, sino que también a los roles que
que impone esta sociedad patriarcal sobre los cuerpos de mujeres y sobre los cuerpos de los varones. Y eso hace que la violencia que vayamos a recibir, que son violencias quirúrgicas, medicamentosas u hormonales, estén atravesados por esa construcción del cuerpo que se quiere tanto para varones y para mujeres. Y en mi caso, de mi experiencia y de una gran cantidad de personas intersex que hemos sido asignadas al género femenino, esas adaptaciones tienen que ver con cumplir un rol como mujer estándar en la sociedad que implica ser un cuerpo penetrado, reproductor, sobre el que recaen también muchas tareas de cuidado, domésticas y demás que se imponen a los roles femeninos. Y muchas veces se hace un montón de esfuerzo por intentar explicar o armar una definición correcta de la intersexualidad y se pierde de vista que el trabajo y la lucha de las personas intersex no va por intentar que las personas entiendan qué es la intersexualidad, sino más bien por problematizar qué pasa cuando nuestras corporalidades se encajan adentro de ese paraguas de definición que es la intersexualidad, ¿no? Y creo que ahí está ese punto en común del que hablamos, que tiene que ver con el consentimiento plenamente informado, que tiene que ver con recibir violencia específica, con una mirada eugenésica de los cuerpos, es decir, una mirada científica que busca estandarizar. Y creo que de ahí viene la principal problematización y también creo que es re importante recalcar que en ese cruce que se da entre las violencias ginecobstétricas y las violencias que reciben las personas intersex, el punto en común tiene que ver con que hay un sistema que opera para estandarizar personas, pero que tiene además ¿cómo decirlo?, una autoridad sobre los cuerpos que no tienen otros actores de la sociedad, ¿no? Y creo que ahí está la clave. La violencia obstétrica nos sirve para poder identificar o para poder afirmar que adentro del sistema de salud también hay violencia, y es una puerta de entrada para poder explicar las violencias que nos toca a vivir a las personas intersex que atravesamos esas experiencias, sobre todo las experiencias quirúrgicas que traen muchas consecuencias en nuestra vida, no solamente en la infancia, sino también en la adolescencia y la adultez, y de la que seguramente van ahí mis compañeros a disertar. Por último, para cerrar mi presentación, me daba ganas de decir esto del testimonio, que fue algo que estuvimos charlando mientras armábamos el conversatorio. Ponernos en ese lugar, que no es un lugar que esté malo, ni es un lugar que no nos guste, sino que como organización, como potencia intersex, decidimos corrernos de ese lugar que nos pone en un lugar de víctimas, que si bien sí somos, nos quita potencialidad resiliente y nos quita potencialidad como seres humanos, y también a la vez volvemos a caer en la mirada científico-médica que implica vernos como casos a los que hay que estudiar, como análisis de casos, y pierde de vista nuestra capacidad para construir saberes y para producir saberes y para formar parte de la construcción de saberes que guían la práctica médica, porque hemos sobrevivido a esas prácticas y por lo tanto tenemos saberes no solamente situados, sino que están certificados, avalados, construidos día a día, aumentados en distintos espacios de construcción de saberes y de formación, y merecemos ese reconocimiento como profesionales de los derechos humanos de las personas intersex, ¿no? Y no estar que seamos hablados e interpretados a través de otros, que es lo que ha pasado históricamente y por los cuales todavía no podemos salir de esa clasificación patológica que hace el sistema médico sobre nosotros, a quienes no se refiere como personas intersex como sujetos de derechos, sino que se refiere a personas enfermas del orden del 1 en 1.000.000, que están solos y que le pasa algo que le pasa a uno cada tanto y que no hay posibilidad ni de que se conozcan ni que se organicen para pelear por sus propios derechos, ¿no? Bueno, con eso cierro. Tenemos muchos invitados, no quiero robar más tiempo. Gracias, Pepa, por este entendimiento, por este proyecto, por animarse a charlar de estas cosas. Gracias, Pauli. Tengo un montón de cosas que voy a decir, pero voy a dejar que sigan hablando ellos, que me encanta, me encanta. Bueno, voy a presentar a Candelaria, esperen que lo estudié un montón.
es Chamun. Cande es periodista e intersex, así que le doy la palabra. Gracias, Cande, por sumarte y estar acá. No, gracias a ustedes. Pauli, te escuchaba con atención y acuerdo y celebro cada palabra que dijiste. A mí quisiera agregar a lo que dijo Pauli, que nuestras vidas no son solo atravesadas como sujetos, como personas, sino también la de nuestra familia ampliada, la de nuestros padres, la de nuestras madres, la de nuestros hermanos, que creo que en la mayoría de nuestras historias hay algo que recorre nuestras historias, que es el silencio, que es el miedo de nuestros padres a decirnos. Ese miedo a decirnos es un miedo que tienen que sostener toda su vida. Es un miedo que los paraliza, que los horroriza, que bueno, en este caso, digo, la palabra médica estuvo por encima hasta de nuestros padres y de nuestras madres, que fueron totalmente asustados, que fueron vulnerados también los derechos de ellos, bueno, que también que nos corre y que nos recorre no solo a nosotros, sino también a nuestra familia, el tema de la salud mental, no solo nuestra, sino también la de nuestra familia, de cómo una decisión médica que es para normalizar cuerpos también atraviesa generaciones y generaciones, y al poner la palabra, a romper esos silencios, a encontrarnos con otros, también con otras personas, con otras historias, con otras vivencias, hacen que no creemos que somos personas como solas en un mundo, que muchas veces nuestras infancias fueron atravesadas por mucha soledad, porque esto creo que se sostiene también con ese silencio y con ese sos una persona única o encajás o no encajás, y entonces desde esa construcción a mí me pasó que descubrí a los 17 años por casualidad mi historia, y por miedo, por vergüenza la escondí, y eso la verdad que me hizo, a nivel salud mental, me hizo muchísimo daño, hasta que escribí un mensaje a Mauro Cabral pude verbalizar lo que me había sucedido, lo que había encontrado, y fue ahí que en la construcción colectiva pude Se te está entrecortando, Cande, me parece, ¿no? Estamos todos iguales. empezar a nombrar. Okay. Creo que nuestras historias también se dicen entre... Ahí nos quedamos en Mau. No, digo eso, que las construcciones colectivas de nuestras historias y de nuestras vivencias y de nuestras corporalidades es hermoso cuando podemos encontrar otras vivencias y encontrarnos en un otro o en un otro. Y la verdad que, bueno, yo celebro estos espacios de encuentro, celebro poder llevar nuestras palabras, nuestras vivencias, como personas intersex y también atravesadas por una vivencia médica que sigue ocurriendo, que mientras nosotros estamos acá en este conversatorio probablemente haya un niño que está siendo mutilado, que haya una madre que está siendo asustada, que haya un padre que no sabe qué hacer con su hija. Y creo que también hay una situación que pasa a las personas intersex, que durante un tiempo, que es el tiempo hasta que pasamos de la parte infantil, o sea, hasta que nos atiende el pediatra o el endocrinólogo infantil, hasta cuando pasamos a la adultez, hay una situación de mucha desprotección a la parte ginecológica, a la parte clínica, que no sabemos cómo expresar lo que nos ha pasado, porque también hay un desconocimiento feroz de lo que nos ha pasado. Así que nada, y también otra de las cosas que quiero recalcar es la imposibilidad muchas veces del acceso a la salud que tenemos las personas intersex, y más en un contexto donde las narrativas están siendo cada vez más violentas. Siempre pienso en una persona, en un niño, una niña, un niño
que en este momento también se está como descubriendo o está intentando construir una narrativa sobre su corporalidad en este contexto ultraviolento. También tenemos que ser ese puente, también tenemos que ser ese canal para que vea que hay cuerpos diversos que son preciosos y que también se puedan valorar, querer y bueno, nada, lo que dijo Pauli al final, que todos los que estamos aquí en este conversatorio, el fin es que dejen de mutilar a personas intersex y que dejen de asustar a los padres y a las madres como creyendo que las intervenciones son debido a muerte. Y las intervenciones no solo están pensadas para normalizar nuestro cuerpo, sino para anular nuestro deseo a futuro. Chim, anular el deseo. Pauli, sí. No sé si querías sumar algo, Pauli, no te vi. No, yo estaba aplaudiendo bacán, Por mil, aplaudiendo por mil. dando deditos, como aplauden las personas con discapacidad. Creo que Agustina había levantado la mano. No sé si querés seguir con las presentaciones. Dale, sigo con las presentaciones y después abrimos un poco más el juego. Bueno, voy a presentar a Julie del Mar, docente y activista por los derechos humanos de las personas intersex y cofundadora de Potencia Intersex. Bienvenida, Julie. Buenas, ¿cómo están? Gracias a todos. Gracias a les compas, qué lindo siempre escucharles. Bueno, celebro también este encuentro. Siento que también, digo, no solamente compartimos ahí una matriz de violencia, me encantó ese término, y siento que también es inspiración para el colectivo intersex, porque siento que en algún momento está bueno poder encarar nuestra campaña, ¿no? Que se llame así, poder declararla de esa manera para, bueno, para lograr varios objetivos que tenemos, ¿no? Ya sea de las distintas organizaciones intersex, que tienen que ver con frenar la mutilación y todas las prácticas que se realizan hasta hoy en día en los distintos hospitales. Y bueno, para sumar un poco a lo que ahí decían les compas, un poco y para reivindicar este encuentro y los encuentros en general, estoy un poco resfriada. Nada, decirles que también el sistema médico, con este mandato de silencio viene también el mandato de que somos muy pocos, y siento que no es inocente, ¿no? Bajo esa estadística que generan de la cantidad de personas que somos intersex o con variaciones. Primero que no recibimos la palabra intersex desde el sistema médico, lo cual sería positivo porque nos ayudaría a ya poder asociar nuestra vivencia y nuestra corporalidad a una situación política, ¿no? Pero justamente no les conviene, entonces no sucede, y lo primero que llega a nuestros oídos respecto a nuestro cuerpo es un síndrome, una patología. Entonces hay un doble trabajo, ¿no? Digo, no solamente desandar y sanar las heridas que nos quedan por pasar en el sistema médico, ya sea emocionales, psíquicas, físicas, sino también el romper ese pacto de silencio y la dificultad para encontrarse, para asociar la palabra intersexualidad a una corporalidad propia asociada a la vergüenza y a la patología. Entonces, me parece todavía más hermoso, ¿no? Como que nos logremos encontrar que la palabra intersex cada vez empiece a estar en las agendas de los feminismos y de todos los colectivos que militan por derechos humanos. Y se me fue el otro que quería. Bueno, eso. Nada, celebrar este espacio, celebrar el encuentro y gracias. Gracias, Julie. Gracias. Bueno, voy a darle la palabra a Ale López Bemsch.
activista trans e intersex y director de Argentina Intersex. Ale, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, buenas noches. Qué lindo ver a muchas personas que hace mucho no veía, de Potencia, después Cande. La verdad me pone muy feliz estar hoy aquí. Y bueno, para agregar lo que mis compañeros dijeron tan perfectamente anteriormente, yo quisiera agregar que bueno, que en Argentina se siguen sometiendo a infancias intersex, a intervenciones médicas no consentidas, y así como decían mis compañeros, que causan muchos problemas, tanto físicos como mentales. Es bastante preocupante muchas veces cuando a nuestras organizaciones llegan madres, padres o tutores legales a comunicarnos que a sus hijos le están por hacer intervenciones médicas en determinado hospital, con determinados médicos. A mí me tocó, que hasta el día de hoy me moviliza mucho, una mamá que se puso en contacto y el mismo médico que me intervino a mí en la infancia es el mismo médico que le iba a intervenir a su hija. Estas intervenciones causan mucho dolor, no tan solo de la persona, sino también del entorno familiar. Es algo que cargamos durante toda nuestra vida, ¿no? Y quién se hace cargo de las intervenciones, de las secuelas, quién nos da justicia, ¿no? A las cosas que nos pasaron en la infancia, ¿no? ¿Quién se hace cargo? Es algo muy preocupante lo que sucede, y también coincido que no recuerdo quién de mis compañeros había hablado de realizar una campaña por el fin de la mutilación genital intersex en Argentina. Me parece algo que es sumamente necesario, que podamos hacerlo, que podamos organizarnos. Sé que por ahí cuesta, pero creo que es un paso que lo deberíamos dar. Somos muchas personas, así como dice Julie, que dijo que siempre nos están diciendo que somos pocas personas, y no, somos muchas personas. Y yo creo que es el paso que debería dar el activismo intersex en Argentina, es dar ese paso, ¿no? De empezar una campaña, así como esta campaña que están haciendo ustedes, imitar, aprender y hacerla, ¿no? Así que nada, feliz de estar acá, feliz por la invitación, feliz por esta iniciativa. Así que, bueno, le doy la palabra a otra persona que siga, ¿no? Gracias. Gracias, Ale. Gracias. Bueno, le voy a dar la palabra a Ángel. Estás por ahí, sireno, multirrubro y activista comunitario, colaborador de Potencia Intersex, integrante de espacios de consultoría integral para personas travestis, trans, intersex y no binarias en el Bolsón, y parte de Agua Carmelites, un espacio de cuidados integrales físicos y digitales. Bienvenido, gracias por estar acá, compa. Hola, ¿qué tal? Bueno, me sumo ahí a la celebración de este encuentro. Me parece súper necesario, como tú dijiste al principio, tejer redes. Bueno, en estos tiempos que son tan difíciles, poder construir salidas comunitarias, ¿no? Sobre todo después de las experiencias que compartimos de alguna u otra forma, ¿no? Y cómo resignificamos esa experiencia. Creo que mi presentación es un poco ahí media real y fantasiosa, porque también como persona intersex me tocó construir un montón, o sea, desarmar y construir un montón de cosas con las cuales me fui encontrando y que tuvieron, no sé, al pasar por la experiencia médica. Por ejemplo, en mi caso fue cuando me di cuenta de todo lo que había pasado y me pude liberar del sistema médico. Nunca más quise volver al sistema médico por 15 años por lo menos, es que no fueron 20. Y eso se traduce en un montón de cosas corporales que yo dejé de atender, ¿no? Entonces creo que es importante esto que decía anteriormente, como tejer redes y cómo vamos transformando, porque yo, de alejarme del sistema médico, ahora soy parte de una consultoría integral, ¿no? Y desde ahí construimos de una forma muy diferente, a la cual
estamos acostumbrados, capaz, y está muy normalizado los tratos médicos. Así que bueno, muchas gracias ahí por la invitación y contento de que ocurran estos encuentros y podamos generar alianzas, porque es lo único que nos va a salvar en este contexto. Así que gracias. Bueno, un montón todo para mí. Gracias, Ángel. Aparece con mucha fuerza, ¿no? Todo lo que fueron compartiendo la idea me encantó lo primero que apareció, que fue esa I, ¿no? Como invisible, y como en el relato de cada uno de ustedes aparece esa asociación de esa I invisible, sobre todo para el sistema médico, y que esa invisibilidad es lo que permite que estas prácticas sigan sin cuestionamiento, ¿no? Sin una revisión, sin un mea culpa, sin eso, sin la revisión. También a Julie le gustó. Sí, Pauli, dale, interrumpan, por favor. Y para todo ella, que circule. Sí, sí, estaría re bueno que circule. Sé que seguramente han venido muchas preguntas ahí al imaginario colectivo. No quería cortarte, Pepa, solo como retomar algunas ideas de todo lo que se dijo, en función como de esto que le da mucho sentido a este conversatorio, en función de esa matriz que podemos imaginar como una matriz que tiene sesgos profundamente patriarcales y profundamente cis heterosexuales, ¿no? Que prepara y que predispone a las personas a una práctica. Me venía un poco a la cabeza, vieron lo que pasó estos días sobre que se descubrieron los nervios completos del clítoris. No sé si vieron esa noticia, como que fue una gran novedad que 2026 termine como de completarse la base científica con la que Ahora, se puede manejar cualquier matriz médica, ¿no? Sin embargo, desde la década del 50 que construyeron los protocolos de atención, se viene declarando públicamente que nuestros clítoris están mal, que nuestros clítoris son deformes, que son mal formados, y creo que ahí aparece un poco este sesgo queda bien claro, este sesgo patriarcal y cis heterosexual, ¿no? Que ha hecho mover ese bisturí adoctrinante, como me gusta a mí decirle, sobre nuestros cuerpos sin siquiera saber dónde estaba cortando, qué cosas estaba afectando, y creo que eso tiene que ver con la construcción de un modelo médico que ve ciertas cosas en las mujeres y que, porque el mismo sistema biomédico en sus papers escribe que no puede lograr, digamos, pene totalmente funcionales tecnológicamente, biomédicamente, quirúrgicamente, tiene una tendencia a asignar nuestras corporalidades hacia lo femenino y declarar de esa manera patológico nuestro clítoris, su dimensión, sus partes. Veo en esa matriz como en ese sesgo también una profunda, algo que le digo yo, retórica del horror o del error, que es partir siempre de que nuestros cuerpos están mal, ¿no? Que cuando se habla en los papers de medicina de los que estudio en la tesis esta que construyo, es sobre el error y el horror, como la narrativa que se ha construido sobre nuestras corporalidades siempre recaen sobre el horror y el error, y no hay una descripción de nuestra corporalidad como con cuestiones emancipadoras o como empoderantes, o como siempre se parte del error y del horror, como que siempre se parte de que estamos mal, y es re paradójico que se parte de que estamos mal cuando todavía ni siquiera se sabe lo que está bien, ¿no? Porque no importaba, porque importaba bien poco eso. Y ahí ya termino, como esto de atar, ¿no? Lo del error y el horror que aparece tan recurrente en la retórica o en la narrativa médica, no es, no es casualidad que el nombre que tienen las patologías intersex o las diversidades de cuerpos intersex sea el nombre de varones blancos, heterosexuales, de clase alta, de países
de quienes construyen el saber no aceptado. Ahí veía a la Cande que estaba levantando. Sí, Cande desesperada, pues se le va la idea. Perdón, no, pues soy poco entonces no sé cómo se hace para levantar la mano y levanto la mano tipo clase común. Perdón, soy bastante básica en internet. No, lo que a mí me llama mucho la atención fue qué necesidad o qué urgencia hay en operar o mutilar a un bebé cuando tiene 3 meses y qué necesidad o qué urgencia hay de empezar a construir un canal vaginal a los 9 meses. Digo, ¿cuál es la urgencia en eso? Porque no estamos hablando de cirugías que nos salvan la vida. O sea, no es una cirugía, es una cirugía estética que están interviniendo nuestro deseo a futuro, o sea, porque en realidad porque presuponen que nuestros cuerpos, en el caso de poder gestar, nosotros vamos a querer gestar, vamos a querer tener un hijo, vamos a querer parir, y en ese caso es porque construyen todo ese, en este caso es un canal vaginal a los 9 meses, pensando en un futuro que íbamos a parir. Y que íbamos a tener el deseo, o sea, nos cortan el deseo básicamente, ¿no? O sea, nos cortan el deseo y nos producen anatómicamente todo para que podamos gestar. En algunas variaciones, no en todas, obviamente, en la parte. Y por otro lado, lo que me gustaría poder abrir también es el acceso a la salud de las personas intersex adultas y también en las personas, también en los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Digo, esto de ir a una ginecóloga y que te diga, no, que te abra las, o sea, para hacerte un PAP y que te digan, no, vos no necesitas, o que sin permiso se pongan los guantes y ya automáticamente empiezan a tocarte sin ningún tipo de permiso, que vos puedas decir, che, pará, yo la verdad que no sé si tenía ganas de esto, yo te estaba contando algo. Y después, por otro lado, el desconocimiento absoluto de lo que nos ha, de nuestras experiencias. En mi caso, yo tengo que tomar una medicación que es que me mantiene con vida. No tengo obra social porque si digo el diagnóstico que tengo, la obra social o sea, me toma, pero me pone un costo exorbitante y que la verdad que económicamente no lo podría costear. Entonces, hoy tuve que ir a comprar, uy, es mi perro que me apagó la luz. Hoy tuve que ir a comprar la medicación me salió 90.000 pesos con el bono solidario y es cada 50 días. Y la verdad es que es eso, ¿no? Por un lado, creo que nuestros cuerpos fueron objeto de deseo de la medicina, hasta que hicieron las cirugías que tenían que hacer y en la adultez es como que te dicen, bueno, ahora arreglátela sola y seguí con tu vida. Y otra de las cosas que quería agregar y sumar es esto de cómo a través de otras experiencias o a través de otras historias, a través de otras personas que vamos conociendo, cómo nos vamos deconstruyendo nosotras mismas también, cómo empezamos a tener nuestra propia narrativa, cómo empezamos a aceptar nuestro cuerpo, cómo empezar a sentir nuestro cuerpo, que hasta que no empezás a hablar es ajeno totalmente. Y cómo a través de romper ese silencio, romper ese pacto de silencio, nos anima a descubrirnos. Y por otro lado, al empezar a hablar, me pasó que empezar a contar animarme a ponerle palabras a mi vida o a palabras a lo que había sucedido, empecé a aliviar a mis hermanos, a mis primos, a mis primas, que toda mi familia sabía qué había sucedido, menos yo. Y nosotros, o sea, los que no sabemos somos los que ponemos el cuerpo. Entonces, digo, ¿cómo construimos nuestras narrativas si no tenemos esas herramientas?
¿quién las construye? Entonces digo, lo interesante de empezar a hablar, lo interesante de romper ese silencio con gente, con espacios amorosos, con espacios que nos cuiden, en muchos casos nos salva la vida. O sea, encontramos un sentido, encontramos una palabra, cómo nombrarnos, cómo desearnos. Nada, eso. Dale, Julie. No, ahí siguiendo en esa línea me parece re interesante, ¿no? Esto que sucede con las personas intersex, que somos como esos objetos de deseo del sistema pediátrico, y no es inocente, ¿no? Porque hay algo de que, primero que la autonomía o la soberanía corporal no existe porque depende de la familia de quienes están a cargo, y digo, y aparecen palabras muy fuertes de parte del sistema médico, hasta suponen posibles cáncer, digo, aparece la palabra cáncer en sobre nuestras corporalidades. Diagnósticos que no están estudiados, que no están comprobados, que las estadísticas muestran que son 0 muchas veces. Y asimismo, digo, si nos ponemos en el lugar de la familia y te dicen que tu bebé puede tener cáncer, o ellos pueden intervenir para evitarlo, no es muy difícil darse cuenta de cuál va a ser la decisión, ¿no?, de esta familia. Entonces creo que hay también un gran trabajo que hacer en cuanto a las familias, que son quienes están acompañando a estas infancias, ¿no? Y a la vez, bueno, en la adultez, ¿no? Que pasa que una vez que nos sueltan del sistema pediátrico, quedamos a la buena de Dios, vamos a decir, y eso, y odiando a un sistema médico que nos ha vulnerado sistemáticamente, que nos han hecho cosas tremendas, despiertas, dormidas, a la luz, o sea, delante de los adultos, con lo vulnerable que te deja ser revisada tantas veces y toqueteada por adultos a la vista de tu familia, ¿no? Hay algo de una normalización que una genera, el toqueteo genital de un adulto, y, y eso te deja muy vulnerable también, ¿no?, al abuso sexual por fuera de ese consultorio. El acceso a las historias clínicas, como ahí citaba Pauli, también es todo un tema, porque hay algo de que las excusas muchas veces de realizar todas estas prácticas son que lo hacemos por el bien de ustedes, o hicimos este estudio para darles la información, le hicimos tacto mientras estaba dormida esta niña para contarles a ustedes que tiene una vagina finalmente y mide tantos centímetros, realizamos este corte, tomamos esta muestra, y todas estas situaciones muchas veces no están descritas en las historias clínicas porque carecen de consentimiento realmente informado. Sabemos que para que haya consentimiento informado tiene que haber explicado una explicación detallada, y que las familias puedan entender y que los médicos puedan estar seguros de que la familia está entendiendo. Digo, todo eso lleva un proceso que en los tiempos médicos no existen. Y no sé cómo iba a cerrar, pero bueno, esto, y la historia clínica, esto quería decir. Esa información no está en la historia clínica, y además cuando queremos acceder, se hace difícil, ponen un montón de trabas, excusas ilógicas como que se inundó archivos, o ya no están más, o anatomías patológicas de cosas que se extrajeron y se estudiaron y no están, te dicen que te sacaron una cosa y en realidad era otra. Bueno, esto es como moneda corriente también para las personas que rastreamos o que estamos en búsqueda de la verdad, ¿no? O sea, no hay un acceso a saber quiénes nos intervinieron, quiénes estaban en ese quirófano, cuándo, qué se hizo, cuáles fueron. Digo, muchas veces las pruebas son las cicatrices y más nada, ¿no? Ahí paso la palabra a Cintia. Hola a todas. Bueno, yo soy parte de la campaña en la provincia de Misiones. Soy abogada, y bueno, me he especializado mucho en lo que es la violencia obstétrica, y ahora en la parte que es ginecológica.
y escuchando a todas las personas que hablaron antes, y también consumiendo bastante lectura sobre este tipo de problemas, estaría bueno si en alguno de sus colectivos, porque la verdad que es la primera vez que escucho sobre los colectivos intersexuales, si en alguno de sus colectivos hay algún abogado que sea intersexual, para que podamos crear como una conversación legal sobre este tipo de puntos que están exponiendo. Ella es la última que expuso este punto, pero los primeros, cuando empezaron a relatar, es una de las cosas que me llamó la atención, que estaría bueno trabajarlo, pero con alguien, porque yo, por ejemplo, me identifico como mujer cis, pero trabajo con la comunidad LGTB. Y hasta ahora en mi provincia no tengo ningún contacto con alguien que sea intersexual. Y me encantaría poder ahondar los problemas y los conflictos que tienen ustedes con el tema de la atención de salud. ¿Por qué? Porque aparte de ser parte de esta campaña, también brindo asesoramiento en la parte de comunidades vulnerables de manera particular. Y me encantaría poder saber cuáles son los entorpecimientos que están teniendo con respecto al derecho a la salud, que el derecho a la salud es algo constitucional, que no debería tener ningún problema, ninguno de ustedes debería tenerlo, pero por eso me encantaría que si en alguno de sus colectivos existe una persona que sea intersexual, que sea abogado o alguien cercano a ese rubro, que se contacte con la campaña para que podamos tener un acercamiento y podamos crear algún tipo de conversatorio más hondo sobre este tipo de prácticas que están sufriendo ustedes y que es muy importante exponerla, más allá de que sigamos haciendo este tipo de conversatorios donde podamos ahondar lo que les está sucediendo a ustedes, que es algo invisible, porque por ejemplo, como les digo, acá en mi provincia es muy cerrada, la verdad, vamos a decir la verdad, es muy cerrada, todavía está el tema de tener muy arraigado y muy presente el tema de la familia constituida, mamá, papá, hijos, nena, varón, así, tipo. Y si te vas un poquito más arriba, un poquito más adentro de la provincia, inclusive, está muy cerrado con el tema de que las personas cis hablen de sus duelos gestacionales. Imagínense lo cerrado que es el tema. Y hablar de intersexualidad es como algo súper, muchísimo más allá. Si les digo que es innovador o que es algo muy sensible tocar duelo gestacional en una persona cis, imagínense hablar de la intersexualidad. Por eso me interesan mucho los relatos de las compañeras, de los compañeros que estuvieron contando cómo y qué mal les hacen pasar el tema del acceso a la salud y la dignidad, dónde queda la dignidad y el respeto de ustedes dentro de ese servicio de la salud. O sea, es un tema que no, o sea, a mí por lo menos, y yo creo que a mis compañeras de la campaña coincidirán en esto, nos encantaría formar algo más allá y bueno, y poder ayudarnos en comunidad, porque también en la parte de violencia ginecobstétrica, aquellas personas que quieren gestar, también les debe pasar, y peores deben pasar con este tema del acceso a la salud, el trato médico sin sesgo de género, que para una persona, imagínense, no sé, para una persona que simplemente quiere gestar y no se identifica con el género femenino, ya tiene entorpecimiento. Y si viene con este tipo de trato que ustedes están exponiendo, la debe pasar terrible. Entonces está bueno trabajarlo esto, la verdad que agradezco este conversatorio. Estaba expectante por este conversatorio porque no sabía qué esperar y me encanta que podamos colaborar en comunidad y que podamos escucharnos entre todos y saber que bueno, que ustedes no están solos y nosotras las vamos a apoyar. Así que bueno, gracias por estar ahí del otro lado y contarnos. Gracias, Sin. Le doy la palabra a Agos. No sé si alguien quiere contestarle a Sin, pero si no, seguimos. Cande, dale. No, algo que para agregar lo que es la situación del día a día de una persona intersex, hace muy poquito, después de mucho tiempo, tuve un episodio que me descompensé muy fuerte. Yo tengo descompensaciones, ahora no tanto, pero puedo llegar a tener descompensaciones que corro riesgo de vida.
Entonces fui al hospital y yo le intentaba explicar, ya casi inconsciente, lo que me estaba sucediendo, que necesitaba que por favor me inyectaran mi medicación, pero vía intramuscular, y me decían que estaba mintiendo, que yo había consumido, no sé, falopa, que por favor dijera qué había consumido, porque si no, no me iban a inyectar, y mi compañera Haas no la habían dejado entrar a la sala de urgencia, y yo la verdad es que entro en un estado de inconsciencia. Y me dieron una buscapina inyectable, porque no me creyeron lo que yo estaba tratando de manifestar. Y quiero leerles un pedacito de mi historia clínica de 1981, o sea, yo nací en el 81, o sea, tenía esta historia clínica, está en papel avión, que la conservó mi mamá. Un poquito a lo que hacíamos referencia anteriormente, yo tenía 2 meses. Termina la historia clínica, dice, finalmente estos procedimientos, o sea, referidas a las cirugías, la niña tendrá un desarrollo femenino normal, con pubertad y adultez normal y fertilidad conservada. Eso de a una niña de 1 mes o 2 meses, ya estaban hablando de una fertilidad conservada. Y lo que estaban haciendo era la mutilación del clítoris. Entonces, yo creo que hay puntualmente una mutilación del deseo, y no nos piensan como personas adultas. No hay un pensar como esta persona adulta, eh, sujeto de deseo, sujeto de hacer con su cuerpo lo que más desea hacer, gestar, no gestar. Durante gran parte de mi vida yo no tuve orgasmos, pensé que no iba a tener orgasmos nunca en mi vida, y fue coincidente cuando empecé a hablar, cuando empecé a encontrar otros que estaban en esa situación, cuando empecé a abrirme, cuando empecé a ir a terapia, cuando empecé a nombrarme, empecé a tener orgasmos. Y lo que yo siempre digo es que cada orgasmo que tengo es una revolución a ese sistema que quiso que no los tuviera. Entonces, digo, esta charla, este encontrarnos, este empezar a hablar, este conocernos, digo, es encontrarnos, y que quizás en estas 18 personas que están acá hay personas intersex. Quizás ustedes, organizadores, también son personas intersex y no lo saben. Y esto de encontrarse en otra palabra, encontrarse en otras historias, hacen que las propias se hagan más livianas, porque yo la verdad que sigo hablando desde el desconocimiento, sigo hablando de encontrarme, sigo hablando de encontrar esas palabras para poder nombrarme, y también hablo en nombre de mi mamá, en nombre de mi papá, en nombre de mis hermanos, en nombre de mis primos, en nombre de mi familia, que no pudo, que le negaron esa palabra, y que mi vieja se murió sin poder decírmelo. Entonces, aliviarnos es también aliviar a toda esa familia que por obligación, por no saber cómo, por no encontrar palabras, por ser de otra época, no pudieron. Y parte del nosotros hablar es para que ninguna mamá, ningún papá, ningún niño tenga que pasar por lo que pasamos, no solamente por la mutilación, sino también por no poder decirnos, por no poder nombrarnos, por creer que somos espantosos, espantosas, horribles, horrorosas, que nunca vamos a tener la posibilidad de tener un orgasmo. Entonces, en encontrarnos en otras historias de vida, en otras situaciones, también hace que nos nombremos y que nos apropiemos y que hablemos por nosotros mismos, que nadie más hable por nosotros. Eso es un poco lo que generan estos encuentros, ¿no? Bueno, aplaudo también una y otra vez. Le doy la palabra a vos. Hola a todos, ¿cómo va? Bueno, gracias por este espacio. Estaba muy cansada cuando arrancamos, y ahora estoy que quiero un bidón de nafta o 5, 10 o 1000. Me quedé pensando varias cosas. Primero, en la paradoja, la contradicción de esto del consentimiento y la temporalidad, para muchas otras prácticas que tienen que ver con el deseo de personas que pueden expresar su deseo,
el sistema de salud, desde su modelo médico hegemónico, dice que no, porque es muy pronto, que no, porque no tuviste LSIG suficientes, que no, porque es irreversible, que no, por 1000 razones, para esta práctica, para estas prácticas mutilantes que anulan, digamos, la posibilidad de decidir, se plantea urgencia, se plantea necesidad, se plantea incluso mentiras en términos de posibles daños a la salud a lo largo de la vida y se manipula a quienes tienen que tomar esa decisión, que por lo general cuando son estas intervenciones tempranas son la familia más cercana, padres, madres. Nada, me parece que tenemos que seguir hablando de esto un montón, que en todos lados, o al menos yo siento que es un poco de quienes trabajamos en salud y quienes lo abrazamos con deseo, digamos, a este trabajo, un compromiso enorme, seguir hablando de esto, de cómo el problema no es cuáles son las prácticas en sí, sino quiénes son las personas que lo expresan y en qué contextos. Creo que eso molesta mucho y que hay que seguir molestando, incomodando y pidiendo, al menos yo estoy para esa. Después me parece que es súper valioso algo que decía Pauli respecto a esto del relato individual y del recorrido, digamos, que tiene un valor, digamos, sobre todo para quienes quizás nunca lo escucharon, digamos, las primeras veces que uno escucha sobre los relatos nos conmueve, y después me parece que es súper importante pasar de eso a poder construir un aspecto cuanti, digamos, poder nombrarse, poder verse colectivamente reflejadas y poder empezar a construir un aspecto cuanti, poder decir, no es un caso aislado, no es una única persona a la que esto le pasó, sino que está este dispositivo del horror, digamos, de esa narrativa del horror y del error, que es intencional, que es ordenada, que hay protocolos que siguen diciendo esto, digo, me parece que es súper importante que lo podamos construir. Y también me parece que hay algo de esto del silencio como un dispositivo eficaz para ocultar, que tiene una intencionalidad, digamos, porque tiene la intencionalidad de ocultar las violencias múltiples y al mismo tiempo de ocultar todas estas identidades anormales, normalizándolas y haciéndolas desaparecer. Cuando tenemos, o al menos de lo que venimos trabajando en la provincia de Buenos Aires, tenemos la intención de construir información sobre esto, justamente uno de los problemas que tenemos es que cuando queremos buscar en los registros, habría que buscar manualmente, leyendo miles, o probablemente millones de historias clínicas en detalle, porque no hay una forma de buscar universalmente para poder saber si hubo recorridos de incumplimiento de derechos, de violación de derechos, de violencias. Entonces, en esto, digamos, es el momento en el que nos encontramos quienes sí tenemos el deseo de trabajarlo, que es que justamente este dispositivo de silencio es eficaz porque además disfraza, digamos, todas estas identidades y todas estas corporalidades en nombres de estos síndromes que decíamos recién, o de patologías, todas distintas, que además son una multiplicidad enorme, con lo cual salir a buscarlo en los códigos que tienen los sistemas de información para codificación de enfermedades es súper complejo. No significa que no lo vayamos a hacer, solo les comparto, digamos, lo que venimos pensando hasta acá. Y después me parece que hay una cosa que me quedé pensando desde que vi que iba a existir este conversatorio y que ahora me terminó de cerrar, que esta alianza entre el activismo intersex y el activismo de la campaña en contra de la violencia gineco-obstétrica tiene un punto en común, digamos, o un lugar donde se puede producir mucha potencia, que es en pensar esos acompañamientos previos a la preparación para el parto y el nacimiento. Porque esto, de nuevo, trayendo la escena que nos trae Cande de su familia, tomando esa decisión en esos momentos tremendos, digamos, y después sin poder hablarlo durante un montón de años, creo que si de eso se hablara mucho más en los viejos cursos de preparación para la maternidad, que no les decimos más así, estamos buscando unos nombres un poco mejores, que no me gusta a mí ninguno de los que existe, si alguien se lo encontró uno que esté bueno, me lo comparte. Me parece que en ese tiempo, digamos, como de preparación en aquellas personas que sí tienen, digamos, la posibilidad de prepararse para el parto, para el nacimiento, y de estar acompañadas quizás por muchos de ustedes en otros formatos, digamos, más amorosos, empezar a alojar también esa conversación de que es una posibilidad. ¿Ya? Y después si en esa familia nace o no nace una persona intersex, no importa, instalamos algo, digamos, como dentro del sentido común de la población, de que es una posibilidad de existir como persona intersex. Pero me parece que si nos tomamos esta tarea, digamos, como de interseccionar ahí estas dos luchas, tenemos algo concreto para hacer
digamos, además de todas las otras cosas que ya dijeron, porque creo que tenemos que seguir trabajando en que se cumpla la ley de derechos del paciente que circulaba una compañera en el chat, que las historias clínicas se preserven, que tengamos acceso a la información, que podamos construir respuestas también para las personas que ya existen. Creo que ahí tenemos una posibilidad como de impactar directamente en la vida de próximas personas intersex por existir y también en sus familias. Bueno, o en todas las familias que acompañamos. Yo voto que sí. Voto sí a este tremendo recurso y me pasó, perdón, voy a hacer ahí autorreferencial y me va a entender en el COSAPRO, para el Congreso de Salud, en el simulacro, ¿no?, de muerte perinatal, una de las preguntas que hice, ¿no? ¿Cómo entonces en el recorrido de toda esa gestación, bueno, hablamos de la muerte como parte del proceso? Para acá lo mismo, ¿no? Bueno, ¿cómo hablamos de las personas intersex como parte de, como posibilidad, ¿no? Me parece tal cual, repotente. Le voy a dar la palabra a Anita. Gracias. Sí, bueno, gracias. Siempre muy, muy rico, la verdad, los conversatorios. Sí, yo me pasé por muchos estadios, como primero una angustia y después un poco ya es como el bidón también de nafta y como, bueno, ¿qué hacemos? Y como soy parte de la campaña, soy coordinadora en Río Negro, y pensaba, ¿no?, en esto me impactó mucho esto estoy gestando, aparte estoy de 31 semanas de gestación y me pensaba todo el tiempo en la manipulación que uno vive a diario como persona cis, ¿no?, de que le haces daño a tu bebé, ¿no? Un ejemplo muy, muy pavo, pero me negué a ponerme una vacuna, por ejemplo, y el relato era, le vas a hacer daño a tu bebé. Y yo es como, no, estoy eligiendo como persona autónoma desde la información, ¿no? Y como, qué poco acceso a la información, y no me quiero ni imaginar en ese momento tan vulnerable de sus padres, de estas familias, ¿no? De tener que decidir, y como no hay ni un tiempo ni siquiera de poder reflexionar, sí, bueno, a ver qué es lo que realmente deseamos como familia, con este ser humano que decidimos traer al mundo. Me prendía fuego por ahí, me parece muy interesante esto de los cursos, instalar, ¿no?, en el curso preparto, que todavía tampoco encuentro un nombre. Yo, de hecho, me anoté en el curso de preparto ahora de la clínica y se me sangran los oídos, los ojos, quiero prender fuego, lloro, como un poco intervengo y molesto, pero cuánto por avanzar, y qué bueno que somos tantísimos acá en este conversatorio, y que me parece muy, muy importante tejer redes, justamente, ¿no? Decir, bueno, a ver, la campaña, ¿qué puede aportar a esta lucha y cómo vamos intercalando, digamos, ¿no?, que a todos nos atraviesa de alguna manera diferente la violencia ginecobstétrica, y me parece muy interesante esta información de poder llegar a esas familias que están gestando y que puedan estar acompañadas también, y para poder tomar la decisión que realmente desean y poder enfrentarse a un sistema que es un monstruo, que te manipula, que te violenta y que ni me quiero imaginar, y hasta quizás te denuncia, porque muchas veces nos encontramos en esos lugares de que le estás haciendo daño a tu hija y que te manipulan de tal manera que realmente uno decide desde el miedo y no desde realmente la autonomía y del deseo. Así que pensaba en eso, ¿no? Como, bueno, ayer también Pepa trajo de armar un plan de parto con una mirada más amplia y no hablar, o sea, todos los planes de parto y todos los modelos son súper cisgénero, y me parece, bueno, muy interesante también, bueno, y cómo esto vamos instaurando, digamos, la información y llegamos. Me parece que podríamos hacer desde la campaña alguna movida también de a dónde comunicarse, ¿no? Cuando si está gestando o nació un bebé intersex, digamos, a dónde poder buscar esa información y esos recursos. Porque creo que eso también está faltando, digamos, ¿a dónde accedo? ¿Dónde busco ayuda? ¿Quién me puede acompañar? Me parece que por ahí estaría muy interesante hacer ahí como alguna campaña, ¿no? Infografía de a dónde comunicarme.
Gracias, Ani. Sí, a todo. Algo que me marqué acá y que me parece súper clave, que no lo nombramos muchas veces, pero sin duda a la campaña, ¿no? A la violencia ginecobstétrica, la tenemos que reconocer, y creo que Julie lo trajo, como una violencia sexual también, ¿no? Y como en nombre de la medicina y en nombre de la ciencia nos violan en los partos, nos violan en las consultas ginecológicas, nos violan con meses de vidas, con días de recién nacides, y está bueno nombrarlo de esa manera, ¿no? Como una violencia sexual. Me encantó, no me encantó, pero me quedo también con la terminología, si se quiere, la mutilación del deseo y el orgasmo revolucionario. Bueno, le doy la palabra a Ángel, así seguimos circulando. No, bueno, sumarme a esto, de poder compartir las experiencias y también de como esta preparación que decíamos, de que se charlaba, eh, cómo uno se posiciona como usuario, ¿no? Porque igual vamos a seguir habitando el sistema médico. Y siempre tener en cuenta que lo podemos cuestionar, ¿no? Porque a veces tú vas, no sé, a mí me ha pasado que voy y hay un pasante, y yo no quiero que esté el pasante, porque es un varón y no me interesa que esté el varón. Y también me lo ha dicho, bueno, pero es importante, ¿viste? Como se repiten mucho los relatos, ¿no? Es importante para que aprenda, pero la verdad es que ningún cuerpo, ningún ser debe sacrificarse en pos de la ciencia, ¿no? Ningún ser vivo, ni los animales, ni la naturaleza. Entonces me parece que es súper importante poder cuestionar. Si uno no quiere que lo revisen, no te revisan. Si vos no quieres que te haga la curación tal, no lo hace. Y me parece que empoderarse desde ahí es súper importante, ¿no? Eh, Después, bueno, se hablaron tantas cosas, pero bueno, esto, el derecho a cuestionar, y, y después desde el sistema médico me parece que falta mucha humildad, porque al desconocer cosas, tienen que reconocer que no saben. Y no pasa nada, o sea, no van a ser menos médicos por eso. Eh, la verdad es que para mí ha sido muy emocionante encontrarme, por ejemplo, con la endocrinóloga que me acompaña, con Aye, y decirme, es primera vez que estoy en contacto con una persona intersex y creo que esto lo vamos a construir juntos y creo que tú sabes más que yo. Eso fue, pero me pareció revolucionario. O sea, nunca me encontré una persona así. Ahora en la consultoría sí, porque construimos de un lugar sensible, amoroso, respetuoso, digno, y bueno, y hacemos un poco ese enlace entre el hospital, ¿no? Que ahí tenemos que construir y acompañar a los usuarios también, pero bueno, eso. Y después sumado a las campañas que podríamos hacer, también creo que debería ser, que lo charlamos también, y que deberían haber actos reparatorios para las personas intersex. Porque claro, después que fuimos utilizados para investigación, quedamos así, como decía la Julia, la buena de Dios, con un montón de problemas psicológicos que tenemos que costear, y un montón de medicamentos que también pueden ser muy costosos para nuestras economías. Sí, pensar no sé, está medio en auge, ¿no? La palabra reparación, no sé si es la que más no sé, me convoca, pero sí, está muy claro que se les es útil al sistema, ¿no? En esa primera infancia, en esa niñez, en ese corto tiempo de vida, y después quedan totalmente desprotegidas, desamparadas, y habiendo hecho de sus cuerpos lo que se les dio la gana a otra persona. Entonces me parece que en ese sentido también hay que buscar una reparación o un acompañamiento a las adulteces intersex. Sí, Pauli, no sé quién está. ¿Cintia? ¿Cómo levanto la mano? Hola, No, por tanto, ¿qué tal? yo no sé cómo se hace.
Hola, yo levanté la mano. ¿Puede ser? ¿C? Chechu, acá. Sí, perdón, sí. ¿Qué Con los tal? botoncitos. Bueno, primero quiero celebrar este espacio. Me parece muy importante. Yo soy profe de comunicación. Actualmente estoy trabajando en escuelas secundarias y a la hora que han mencionado la tarea pedagógica, me parece que hay una interpelación directa bueno, la responsabilidad que tiene el sistema educativo a la hora de, sobre todo, hablar de lo que es el consentimiento informado. Muchas veces, en secundaria estoy hablando también de que siempre se habla de salud reproductiva y prevención de la transmisión de ITS, y siempre con el objetivo, digamos, de que haya embarazos, que esos embarazos se continúen y que sirvan, digamos, a la propia reproducción de la especie sin más. Y no a la forma de vida, a la forma como habitamos las distintas maneras de existir, y me parece que es clave, importante esto que ustedes mencionaron de las voces expertas, de proponer cursos de formación docente para que existan no solamente a quienes están en momentos de embarazo, sino para que todas las personas sepan que la posibilidad, las distintas posibilidades de existencias y variaciones que tenemos como las personas, que esté presente, para que no recaiga solamente en quienes viven la experiencia, sino que sea esto, digamos, la información, no cuando ya hay una experiencia, un embarazo, sino que lo empecemos a tomar como parte de la educación sexual integral, que me parece que coincido también que es parte invisible y que quienes no tenemos la voluntad de hacerlo, no soy de Chivilcoy, no llegué a leer el comentario, así que si quieren comentar y sumar, se los agradezco. Bueno, quería decir eso. Gracias. Gracias, Chechu. Ahí dice que la ley de ESI nacional más la de Provincia de Buenos Aires incluye IBEILE, y creo que quienes militamos derechos humanos y tanto la campaña como los compas activistas también, luchamos, ¿no?, por una ESI no cis heteronormativa, no binaria, no todo lo que sabemos que no tiene que estar, y sí lo que tiene que estar como otras corporalidades, otras formas de ser. Así que, bueno, nada, le paso la palabra a Pauli y sigamos. Yo me quedé pensando en la justicia y pensaba en la justicia epistémica, ¿no? En este reconocimiento de nuestra palabra como personas profesionales, cada uno en su rama, o formándonos como personas profesionales capaces de defender los derechos humanos de las personas intersex con nuestros estudios, con nuestra formación, que es re importante, no solamente alcanza para problematizar nuestra experiencia intersex, sino también formarnos para poder explicar de qué hablamos cuando hablamos de violencia, qué implican las violencias hacia los cuerpos. Me parece re importante nombrar la justicia epistémica, que es como esta posibilidad de reconocernos a nosotros mismos no como sujetos quietos, pacientes posibles de ser objeto de estudio, sino más bien como profesionales de los derechos humanos, capaces de generar argumentos y construir saberes en relación a defender nuestros propios cuerpos, nuestra integridad, nuestra salud física y nuestra salud mental, ¿no? Creo que eso es re importante. Y también me parece re importante destacar de que no es que el movimiento intersex genera una construcción política en contra de los médicos o de las prácticas médicas, porque celebramos que las prácticas existan, porque sabemos que hay colectivos
cuya salud mental depende de poder acceder a estas prácticas que nosotros denunciamos, porque nos reconocemos como objeto de estudio también, o como lienzo sobre el que también se han generado experimentación de prácticas que muchas personas desean y a las que se les niega, ¿no? Entonces no se trata como ni de estar en contra de nadie, ni del sistema de salud, ni de las prácticas en sí mismas, sino lo que venimos a problematizar es el consentimiento plenamente informado, que implica información en clave amorosa, amable, respetuosa, que tenga en cuenta la diversidad corporal, la integridad física y mental, no solo como desde estas narrativas que existen del horror y del error, en donde siempre somos un problema el que hay que solucionar y que encima ni siquiera se nos da la herramienta política de alojar la palabra intersexualidad, sino más bien siempre siendo taxonomías verbales de atlas y de cosas con las que no estamos en contacto en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y me parece re importante en este encuentro con ustedes, y rescato un montón este puente que empieza a estar bien claro, me parece, sobre la maternidad y los actismos intersex, ¿no? Como que es re importante pensar a quienes tienen que llegar la palabra. La verdad que quienes tienen hijos son las personas heteros, cis y en general endosexuales, y la mayoría de las personas intersex venimos de esas personas a las que denominamos endosexuales, ¿no? Entonces creo que es un puente bastante claro y posible de poder acercarnos un poco más, no como viene acercándose la medicina moderna, con ese sesgo de problemas sobre nosotros, de horror, sino más bien de, che, mirá, tu hijo es un poco distinto, tiene diferencias, hay que darle un tiempo para que crezca, lo tenés que querer igual, amar igual, no es un problema, no es un monstruo, no es un bicho, ¿no? Hay que cuidarle su salud, como decía Candy y explicaba, capaz que tenga que recibir medicación de por vida si tiene tal variación, si tiene tal otras. Recibir información en clave amorosa, no hablar de cáncer, por ejemplo, que traía la Yuri, ¿no? Que ese estudio que se hizo en un solo paper hay 20 pacientes son de la muestra, en donde el porcentaje de posibilidad de cáncer es como el de cualquier mujer con senos, y no le andás sacando los senos a todas las mujeres por las dudas. Entonces, como abrir un poco ese paraguas en esa justicia epistémica de poder acceder a la construcción de saberes desde otro lugar y trasladar esos saberes en este puente que queda re claro entre cómo trabajar o cuáles son los puntos de esa matriz que vinculan las violencias que vivimos. Creo que no necesitamos nada más que nuestras ganas para poder pensar en conversatorios con padres, madres, personas que están pensando, planificando, en desarrollo, sobre, bueno, cuáles son las posibilidades, ¿no? Porque sabemos que ha pasado situaciones en las que la información no es clara y se termina como no protegiendo, no cuidando en la salud concreta que puede tener una infancia intersex, y se hace un montón de foco en la intersexualidad y en sus órganos genitales y cómo son y en las medidas y en los estándares, y se pierde de vista, no sé, cardiopatía, demás cuestiones hormonales, demás cuestiones enzimáticas con las que puede venir un cuerpo intersex. Y hacer una alianza bien clara que creo que es un poquito más de lo que hicimos hoy nomás, ¿no? Y después pensaba en que cómo es hoy la situación de las personas intersex, cómo lo vemos nosotros desde las organizaciones. No sé si se fue Ale, que me re gustaría que pueda contar él también desde su organización cómo lo ve. Se desconectó internet en el edificio y le estoy preguntando a ver si puede con datos conectarse de vuelta, pero no está ahora. Bueno, lo que yo quería comentar en relación a eso brevemente es que, bueno, está faltando medicación. Desde que Milei apareció en el gobierno ya no están entregando Lonecan, que es una medicación específica que sostiene la vida de personas. Gracias, Cande, no se la están entregando desde que asumió Milei, y a partir de ahora que se cerró el programa Remediar tampoco se está entregando la hidrocortisona, que es otro de los medicamentos que son vitales para las infancias intersex, que no pueden dejarse un día para el otro, que son caras, que no son baratas, y como decía la Cande, muchas veces las obras sociales no las cubren. Entonces estamos en una situación de así estar a punto de sacar una campaña para recolectar medicamentos porque no sabemos de dónde, o sea, se puede cubrir, pero parcialmente desde nuestra
desde nuestras economías es imposible, incluso hay familias que nos están diciendo, che, estamos usando la asignación universal para comprar la medicación, lo que nos parece un horror, ¿no? Sumado como a todos los discursos de odio y las prácticas en salud pública que se hacen en contra de las personas trans, que afectan directamente a las personas intersex, porque no hay un reconocimiento muchas veces de las diferencias de nuestras vivencias. Entonces hay faltante de hormonas que se niegan cuando tal vez las compañeras no tienen gónadas, y es re importante que no es una cuestión de salud mental, sino más bien una cuestión de salud física concreta, la falta de tal hormona, no solamente con el Ronfase, que también está en falta, sino también con los Niviro, que también son como parte del consumo de nuestra población en esa interseccionalidad que hay entre la existencia intersex, y haber negado la asignación de género del momento de nacer, y entonces ser una persona trans también y vivir en esa interseccionalidad hace que las políticas de odio y las políticas públicas en contra de las personas trans afecten directamente a la comunidad intersex, ¿no? Pauli, vos sabés que un poco lo que vos decías la semana pasada, bueno, yo cuento los días cada 50 días, pues se me termina la medicación cada 50 días. Hace 50 días me escribió una chica por Instagram que su perrita consumía Lonican y que la perra se había muerto y que tenía una caja sin usar. Y quedaba re lejos de casa acá. Yo vivo en un pueblito de 700 personas y quedaba en Capital Federal. Nada, agarré la camioneta y me fui a buscar la medicación porque... nada, pero es real lo que dice Pauli, digo, porque hoy tuve que, o sea, el acceso a la salud es súper importante, porque para entrar a una obra social, si queremos entrar a una obra social, tenemos que mentir. Y entonces, si mentimos, el mes siguiente que nosotros queremos comprar Lonican, no nos dejan. Y encima estás con el temor de que si tenés alguna descompensación, te pregunten en el hospital o en donde vos vayas qué tenés y salten la obra social y te quedes sin obra social. Entonces, no tenemos obra social, no tenemos acceso a una obra social. Y es súper angustiante no poder tener ese acceso. Y por otro lado, también está buenísimo. Quizás ustedes tengan también la posibilidad de llevar que nuestras palabras, digo, todos los manuales de medicina que había se implementaron sobre nuestras corporalidades, todos, no dejaron ni uno sin aplicar. Bueno, el resultado son también nuestras experiencias. Ahora, estaría muy bueno que de todo el manual de medicina que se aplicaron a nuestros cuerpos, las personas intersex adultas pueden tener la palabra, che, mira, vos hiciste todo esto sobre mi cuerpo. Bueno, el resultado es este. Pero digo, los médicos no son gente que viene, opera y se va a vivir a Marte. No, conviven en nuestra sociedad y nos encontramos en el chino, nos encontramos en una plaza, en donde sea. Entonces digo, también es una sociedad que no soporta un cuerpo que sea diverso. Entonces también digo, porque también hay que trabajar también sobre eso, ¿no? Que la sociedad nos abrace, porque el médico también es un reflejo, los psicólogos son un reflejo y también son parte de esta sociedad. Entonces, si es una sociedad que no soporta la diversidad, el otro día me explicaba una médica que es como, imagínense que un niño de un mes, vos lo operes, le hagas una cirugía estética porque en un futuro quizás tenga una nariz grande. Bueno, eso se hicieron sobre nuestros clítoris, digo, ¿por qué no? O sea, entonces digo, imaginemos a un niño de 2 meses que entra a un quirófano para hacerle no sé, una rinoplastia porque tiene capaz lo que sea por eso. Insisto, que nuestras identidades o que nuestras corporalidades sigan en el anonimato va en contra de nuestra salud. Van en contra de no poder tener acceso al Lonican, que es vital para nuestras vidas, es no tener una hidrocortisona. Insisto también que hay médicos y médicas y médiques que están tratando de cambiar esa lógica y no son todos una barbarie como actuaron en nuestros cuerpos. Hay también, y es necesario también que, no sé, hacer como una especie de guía de quiénes son amigables, de quién van a actuar sobre nuestros cuerpos, nos van a pedir permiso, porque a nosotros no nos operaron en un garage con una linterna y nos operaron en hospitales públicos. O sea, fuimos violadas por un sistema público, fuimos violadas por el Estado, sistemáticamente.
Entonces, y nos sigue violando el Estado sistemáticamente. Cuando tenemos que salir corriendo a buscar un Onicán a que con una perra se murió. Entonces digo, ¿por qué? Porque tenemos que seguir mintiendo, tenemos que seguir ocultas, tenemos que seguir, y creo que quienes ponemos la cara o quienes hablamos, quienes también lo hacemos, y no es fácil, no es algo que es sencillo hablar, porque también son experiencias que nos atravesaron y nos rompieron, pero también lo hacemos, tomamos la palabra por quien no puede. Tomamos la palabra porque nací en el 81, en plena dictadura cívico-militar, y el miedo a mi mamá era que me reconocieran y que me hicieran, no sé qué palabras usaba en ese momento, pero que me hicieran bullying o que me persiguieran. Y las infancias están en el mismo punto hoy, con los discursos de odio, con los discursos de persecución, con los discursos... entonces, hablar para que esas niñeces sepan que no están soles, es impresionante cómo te cambia la vida saber que hay un otro. Es impresionante, o sea, te cambia radicalmente la vida. Entonces, me parece que el acceso a la salud de las niñeces, de las adolescencias y de las adulteces es súper importante. Tener el acceso a nuestra medicación, y que no tengamos que pagar 120 lucas cada 50 días porque no nos alcanza para vivir, me parece que es súper importante. Sí, Agos, mándale. Dos cosas que me quedé pensando. Una, seguro Pauli se acuerda mejor que yo, de allá lejos, hace tiempo estaba pensando cuánto hace que nos cruzamos la primera vez, y debe ser casi 10 años, de ese proyecto que circulaba, digamos, de ley de reconocimiento de los derechos de las personas intersex. Yo creo que había un artículo específico que tenía que ver con esto, en incorporar la medicación en el plan médico obligatorio, y algo como las obligaciones para las prepagas y las obras sociales de aceptar a las personas como si no tuvieran una enfermedad preexistente, que creo que, bueno, eso, no estamos en ninguna situación, ¿no?, de presentar ningún proyecto de ampliación de derechos en el Congreso. Estamos tratando de que no nos mutilen todos los derechos de la Constitución por DNU, pero creo que eso también sería bueno quizás recuperarlo, y con muchos años ya pasados desde aquellas primeras redacciones, ahora volver a pensar para cuando sea la oportunidad de presentarlo, que eso esté incluido, porque es verdad que si uno necesita una medicación que es vital, debería tener la misma legitimidad, digamos, que tiene cuando se habla de niños con cáncer, porque vieron que hay como distintos discursos de legitimidad para pensar el acceso a la salud y qué es lo que se propone, digamos, como lucha para colectivizar y qué no. Creo que estaría bueno pensarlo en esos términos. Después me queda pensando mucho en esto como de que decía Cande, de los médicos no son seres que vienen de otro lado y hacen todas estas prácticas. A nosotros nos viene sirviendo mucho con mis compañeras pensar en un concepto que se lo tomamos a un autor que se llama Eduardo Menéndez, que es modelo médico hegemónico, que él hace como una tipología, una definición, digamos, como de algunas prácticas o de algunas características que forman parte, que atraviesan, digamos, como el sistema de salud en la Argentina, y uno podría pensar en muchos otros países de la región. Y a partir de ahí nosotros después le dimos algunas pinceladas más feministas a eso, y me parece que hay algo, digamos, de entender que ese sistema, que esa forma de funcionamiento nos incluye a todos, no solo a las personas que se formaron en una facultad de medicina, no solo a quienes son profesionales de la salud, sino a todas las personas a las que formamos parte de las instituciones de salud, de atención, de cuidado, de gestión, pero a toda la sociedad, digamos, porque hay algo de eso que se reproduce, cómo funciona esa forma de dominación, donde hay alguien que tiene el saber, que nos tenemos que alegrar cuando se puede permitir decir que no sabe algo. Esa forma de funcionar que permite que se ejerzan este tipo de violencias no es como un mundo ordenado de buenos y malos. Digamos, sin duda siguen sirviéndonos los recurseros, porque sigue siendo necesario llegar a algún lugar donde por lo menos me abran la puerta. Perdón, tengo muchos mosquitos donde estoy, se me apagó la espiral. Tenemos que seguir pensando recursos explícitos, porque sigue siendo este mundo donde los paradigmas de odio siguen creciendo, y sigue siendo necesario poner a disposición información clara en ese sentido, pero entender, digo, que más allá de que en donde encontramos como un médico que ejerce una situación de violencia, nunca va a bastar con retirar a esa persona de la escena,
porque es el que quizás fue jefe de servicio 10 años, formó generaciones enteras de residentes, es el que publicó, es el que sigue siendo titular de la cátedra. Entonces hay algo de cómo eso arma, digamos, distintas capas geológicas de saber que nunca nos alcanza con pensar en alguna persona, obvio, ¿no? Que si es una persona que comete un delito o comete mala praxis y eso se puede probar, buenísimo, si podemos correr a esa persona, no nos alcanza para que sea suficiente para resolver los problemas que tenemos, porque muchas de esas formas de pensar las situaciones de la vida las tenemos incorporadas. Incluso quienes queremos ser transformadores, quienes queremos ser agentes de cambio, quienes pensamos en la ampliación de derechos todos los días y tratamos de construir sobre eso, igual nos opera porque es la forma en la que fuimos socializados, porque es la forma en la que aprendimos a leer el mundo y tenemos que estar todo el tiempo combatiéndolo para no hacer estas cosas. Por supuesto, digamos, como las prácticas violentas en sí, cuanto uno más va tomando conciencia, me parece que es más difícil de llevarlas a cabo sin darse cuenta, pero sigue siendo muy, muy legítimo en muchos ámbitos de la salud estar en una reunión donde hay muchas personas y decir con mucha soltura, ay, ¿me repetís cómo era de nuevo eso de que existen personas intersex? ¿Qué eran? ¿Son las no binarias? O sea, pero eso es con una soltura y con un descaro, digamos, de personas que quizás hace 20, 30 años que trabajan en el sistema de salud, digamos, que tienen que ver con eso, con ese sistema que permite que todo lo que no entra en los pares dicotómicos en los que aprendimos a ordenar el mundo, todo lo que sea abyecto, no está tan mal decir que, bueno, no importa, que es menos. Por eso yo decía, como algo de construir lo cuanti y lo quali, sobre todo para que esas personas en algún momento incluso les empiece a dar vergüenza. Yo quisiera que a esas personas les dé vergüenza y que está bien, digamos, que algunos vayamos llegando a conocer distintas luchas en distintos momentos, pero que hay ciertas personas que tienen responsabilidad en las universidades, en la construcción de planes de estudios, en la conducción de instituciones, que les dé un poquito de vergüenza la próxima vez que vuelvan a preguntar, ¿cómo? Pero había más de 50, más de 50. Digo, porque esa es la otra pregunta que me hacen después cuando yo digo, sí, claro, porque hay más de 50 variaciones, que me explicaron, yo aprendí, y me dicen, no, pero debes haber entendido mal. No, porque esa es la otra después, es como, no existen, repetime de nuevo, debes haber entendido mal, no puede ser. Entonces, frente a eso, creo que tenemos que seguir activando y nada, y encontrarnos, y yo les agradezco un montón. Yo les quería, cuando pasa el umbral de sabiduría un médico es eminencia. Entonces pasa a ser una eminencia y la eminencia casi le tenés que atar los cordones. O sea, no es que vos no... Y también, bueno, yo escribí un libro sobre que a mí fue necesario. Y esta categoría de eminencia, vos sabés que cuando empecé a hablar con otras personas intersex, hay un recorrido que las eminencias fueron quienes nos operaron a la gran mayoría. O sea, hay 4 o 5 nombres que son quienes se encargaron de operar. Y muchos es como vos decís, Agos, es que son los que forman, son los que siguen formando, son los que dan. Entonces creo que también nuestra palabra es súper necesaria en los lugares de formación, muy necesaria, porque, insisto, los médicos, los psicólogos son un reflejo de cómo está la sociedad. Porque si pensamos a los médicos, a los psicólogos, en general a la parte obstetricia como el monstruo, es muy fácil, o sea, es muy fácil y es bastante simplista. Me parece que es mucho más complejo y me parece que es mirarnos como sociedad, incluso como persona intersex que fui criada en una familia heterosexual, que mis hermanos tienen su familia, tipo, y qué sé yo, y que también tengo mis situaciones que tengo que rever, pero digo, es muy sencillo caer como eso, la monstruosidad. Me parece que si caemos a la monstruosidad de los médicos, a las enfermeras y todo eso, es ahorrarnos como sociedad esta deconstrucción necesaria para poder abrazar
con ternura a las diversidades. Pero de verdad, es tener un hijo, un hije intersex, y es como sociedad no tener vergüenza de amarlo, porque nuestros padres hicieron lo que le dijeron esas eminencias para evitarnos un dolor, y cayeron en el propio dolor, porque no podían contarles a la familia qué había sucedido con sus hijos. Entonces, y por otro lado, hay muchos testimonios de madres y padres que, operando a sus hijos, después tienen un cargo de conciencia y una culpa tremenda, que no saben qué es lo que hacer, porque los médicos que después recurren no le dan un por qué hicieron lo que hicieron. Entonces, me parece que para que nuestras corporalidades sean aceptadas, también la sociedad tiene que mirarnos con esa ternura de poder abrazarnos y poder, nada, empezar a construir desde la diversidad. Creo que nos va a hacer mucho mejores personas. Pauli. Pensaba en todo, en esto que traían, pensaba en cuando fuimos al Congreso en el 2023, hubo un Congreso de DSD en el Garrahan. El Garrahan es uno de los hospitales que dice, y muchos intelectuales sostienen, que ya no hace prácticas de mutilación genital en la infancia en niños y niñas intersex. Nosotros fuimos a cuestionar varias prácticas que van más allá de la mutilación genital intersex, que son las que vienen denunciando les compas, ¿no? Como los tocamientos, la excesiva cantidad de profesionales, los pasantes, no sé, los comentarios, las maneras de abordar, qué sé yo, como que van más allá, ¿no? Y veía como la existencia de dos paradigmas re claros en ese congreso, que es DCD, y que pensaba mientras decían cómo se nos ha negado la palabra intersex, que tiene como de última una construcción política sobre proteger, defender y pensar nuestras propias corporalidades, y se han ido armando distintas maneras de nombrarnos desde la literatura médica, y la última es DCD, que es desorden del desarrollo sexual, a los que los médicos hacían de referencia, que ya no era más desorden, sino que era diferencia del desarrollo sexual, pero a mí me daba gracia porque seguían diciendo DCD igual, que era como, bueno, más o menos lo mismo. Y ahí dentro de ese DCD es donde están todas esas variaciones que estamos hablando, que tienen como también distintos nombres, y de la que un poco el nombre para mí del fármaco poder, es difícil salirnos de ahí porque es rentable todo lo que hacen, porque no perdamos de vista que una de las grandes aristas que hay para pensar lo que pasa sobre las corporalidades intersex es la pata del interés económico del fármaco poder, en esa insistencia de volver como economías o bienes nuestras identidades también, ¿no? Y cómo vendiendo, produciendo identidades también hay algo que se gana. Nosotros pensábamos y seguimos pensando todavía poder armar en algún momento un tarifario de cuánto salen ciertas prácticas y de qué hablamos cuando hablamos de que hay profesionales que cobran por realizar cierta práctica o no, ¿no? Y por qué también es difícil esta pulseada contra ese sistema médico hegemónico, que es un gran Goliat, porque hay un interés en el medio que también nadie quiere ponerse a pensar, y que pensarlo implica problematizar la cuestión mucho más de lo que ya está, ¿no? Que hay un montón de aristas que hoy no se tienen en cuenta. Bueno, yo lo que notaba en ese evento de DCD del Garrahan, que el Garrahan dice que ya no hace más cirugías, es que el Garrahan no cuenta lo que hace, ¿no? Como buena práctica, o sea, dice, che, no hacemos más nada de esto, pero tampoco estamos produciendo saberes para que otros médicos que ayer estuvieron aprendiendo de nosotros a mutilar, hoy estén aprendiendo de nosotros a tener otras buenas prácticas. O sea, tampoco están diciendo qué es lo que hacen, y la última producción científica que hizo el Garrahan sobre la intersexualidad es sobre los padres de las personas intersex, o sea, como que sigue centrando las responsabilidades en otros.
lo que yo veía como dos paradigmas que existen, que es como por un lado el paradigma de derechos humanos en las estructuras de la institución, que son el psicólogo, bueno, el asistente social, el abogado, el de la bioética, no sé, como actores que se paran en un paradigma social, y por el otro lado habían en el bloque que fue como de médicos especialistas, en donde se hablaba del rol de la cirugía, había una médica que es de las que más ha hecho mutilaciones, que con toda la morbosidad decía que ella era una artista de la carne, y hablan de las prácticas de cirugías plásticas. Sí, es re fuerte, pero es real y está grabado encima. Yo me río mucho porque quedaron grabadas las 8 horas de estas personas diciendo que en el nombre del bien o por lo mejor que pueden hacer por nosotros, y hablan de sus prácticas como, por ejemplo, esta persona habla sobre cirugías mínimamente invasivas, le llama. Cirugías mínimamente invasivas le llama a lo que nosotros denunciamos, ¿no? Que es mucho más de lo que incluso hemos compartido en este seminario hoy, ¿no? Y bueno, entonces como que me queda ahí bien claro esa pata de poder también que está mezclado entre todo esto, y lo difícil que es también tejer redes dentro de un panorama que tiene todas estas tiranteses o estos intereses que van mucho más allá del cuerpo en sí mismo, sino de construir políticas sobre los cuerpos que hacen que algunos cuerpos sean aceptados y otros sean rechazados no sé, desde hace un montón de años también. Las personas se están yendo, yo creo que medio que ya estamos. Agradezco un montón de todos. Quisiera escuchar más voces, la Julie, Ángel, la Cande. Se nos fue Ale, que ahora... No sé si está Julie por ahí, si quiere sumar algo. Ángel, Ale no volvió. Yo les agradezco infinitamente por el espacio. Creo que tenemos que empezar a generar una palabra que cada vez nos incluya más, para que quienes todavía no tienen, o sea, no pueden nombrarse por miedo, por vergüenza, encuentren esa posibilidad de nombrarse, porque cuanto más rápido uno lo puede hacer, menos daño de salud mental te queda en la vida. Así que creo que, nada, creo que si hubiésemos tenido en nuestro caso, en nuestros colegios, la ESI, hubiésemos entendido que los cuerpos diversos también eran hermosos, también eran deseados y deseantes, así que yo les agradezco muchísimo, quedo a disposición para nada, me pueden encontrar en redes, en lo que sea, para lo que yo les pueda aportar, y si conocen a alguien que sea intersex o que no pueda, Potencia es un lugar amoroso, Potencia es un lugar donde siempre hay una palabra de abrazo, hay Pauli, Julie, los demás integrantes hacen de la vida un poquito más, te hacen la vida un poco más sencilla, y te encontrás ahí en un espacio de amorosidad, de ternura, que es necesario, y también para los padres, ¿no? Para que puedan entender y para puedan encontrar palabras que los sostengan. Así que nada, les agradezco infinitamente y a disposición. Gracias, Cande. No sé si Julie está por ahí para Aquí cerrar. estoy. Sí. Permiso, bueno, extiendo ahí el agradecimiento. Siento que nos vamos ahí primero con la vara de la esperanza un poco revitalizada, porque que haya espacios que le abren la voz al colectivo intersex, que inviten a personas intersex a hablar de las experiencias y que pensemos puntos en común para unir fuerzas, me parece no solamente eso, de una gran esperanza, sino también en lo concreto potente y fuerte. Me voy a ir con esta idea resonando, ¿no? de esta posibilidad de acercarle la palabra intersexualidad a personas que
que van a criar a otra persona como posibilidad, que es algo que ni siquiera me lo había como planteado, y creo que es muy potente pensarlo en que eso se pueda, ¿no?, como ir reproduciendo, sobre todo porque la palabra intersexualidad, cuando llegó a cada uno de nosotros, fue como una implosión hacia adentro, ¿no? Fue como encontrar ahí una pieza que faltaba, que tiene que ver con la reivindicación de nuestras corporalidades, y no solamente ser pacientes y ser personas enfermas bajo el sistema médico. Encontrar la palabra intersex nos hizo encontrarnos con nosotros y con otros, y desde una mirada política, desde una mirada potente de lucha, de derechos humanos. Así que siento que es importante eso, poder sembrar esa semilla, ¿no?, y esa posibilidad. Todos tenemos la posibilidad de tener una hermana, una prima, un hijo intersex. Así que gracias. Me voy ahí con cositas que salieron, que estuvieron buenas, y gracias por el cuidado, por el respeto, por la escucha. Gracias, Pepa, por organizar esto, y les dejo un abrazo a todos. Gracias a mis compas. Gracias, Julie. Bueno, Ángel, para terminar. Sí, ahí sumarme a los agradecimientos por el espacio, como compartimos los compas, es súper importante poder reconocernos en otros, tener referentes. Yo ahora estoy como profe en la PILE y siento, por eso me defino como sireno, porque de los 7 días estoy 5 en el agua, y creo que también para mí haber tenido capaz un profe trolo hubiese sido súper diferente, ni hablar de un profe intersex, ¿no?, que viene ahí, de la cirugía, todo, y creo que las infancias vean otras posibilidades, otras diversidades corporales es súper importante, porque deconstruye, ¿no?, y también genera más posibilidades, porque finalmente ninguno de nosotros llega a los estándares a los cuales se expone, ¿no? Así que muchas gracias, y bueno, sigamos ocupando espacio. Gracias, muy agradecido, de verdad. Hermoso. Bueno, nos llevamos un montón de cosas, 1.000.000 de cosas. A laburar, yo de acá sigo laburando, discúlpenme, manija siempre. Agradecerles profundamente el intercambio, el respeto, la construcción del espacio también, el aguante. A Julie hoy buscaba, digo, ¿hace cuánto que la contacté? No llegaba más, hace como 5 años que le vengo hablando. Bueno, con Pauli está, voy a contar esto, está todos los días de mi vida presente, porque no pierdo ni me saco el arito, mi puño, es mi amuleto de la suerte, mi guía, y va todos los días conmigo a todos lados. Así que, nada, les abrazo con todo mi amor. Esta campaña les abraza, unamos las luchas, vayamos por ahí. Le agradezco a vos por estar acá, me parece que es por acá, sabemos que es por acá, estamos muy conscientes, y bueno, creo que Pauli quedó congelada y se desconectó y no escuchó nada de lo que dije, pero bueno, háganle llegar este mensaje, y gracias. Nos vemos la próxima. En mayo hacemos una pausa, y en junio retomamos los conversatorios, violencia ginecobstétrica y territorios y saberes ancestrales. Paso este chivo, y Anita, ¿qué querés? Meto un chivito más, que en mayo en realidad no nos tomamos una pausa. Tenemos el 17 de mayo, el Día de la Erradicación contra la Violencia Ginecobstétrica, así que la idea es salir a la calle, tomar las calles, y que estemos todos ahí, seguir luchando, ¿no? Así que nos vemos el 17 de mayo, y más que bienvenidas y muy agradecida por este encuentro. Gracias, gente. Gracias a todos. Gracias, Pepa. Nos vemos. Abrazo. Gracias. Chao. Gracias, buenas noches.